Buenos días, yo soy la doctora Silva, otra vez les voy a hacer una clase y esta vez vamos a hablar del manejo de secuelas de la enfermedad periodontal y principalmente me voy a enfocar en lo que es movilidad y oclusión. Para que tengan claro un poquito en qué me basé haciendo esta clase, principalmente es en el workshop del 2017, ¿ya? Y de aquí también saqué los objetivos que quiero que ustedes manejen después de hacer esta clase, ¿ya? Vamos a hablar sobre cuál es el papel de la oclusión en la patogenia de la periodontitis, cómo se detecta clínicamente el trauma oclusal, ¿ya? Desde ahora en adelante, si ven en la diapositiva TO, quiere decir trauma oclusal. ¿Qué es la fracción? ¿Hay datos que apoyen el papel de la oclusión en su desarrollo? ¿Qué métodos se usan o se utilizan para detectar el aumento de la movilidad en los dientes? ¿Qué valor tienen las evaluaciones de la movilidad dentaria en el tratamiento de los pacientes periodontales? ¿Y en qué circunstancias clínicas está indicado el ajuste oclusal? Y después del ajuste oclusal, ¿qué resultados clínicos se esperan y cómo los vamos a evaluar? Acá voy a hablar un poquito sobre lo que se hizo en el workshop de 1999, ya porque ahí también se evaluaron los materiales disponibles o la bibliografía disponible en cuanto a los efectos de la oclusión en el periodonto y el rol de la oclusión en la enfermedad periodontal, ¿ya? Hablo de esto un poquito de 1999 porque en ese tiempo se usaba el término trauma oclusal, ¿ya? Y hoy en día se utiliza el término fuerza oclusal traumática, ¿ya? Y se distinguen ambas definiciones, o sea, ambos conceptos tienen distinta definición, ¿ya? En este workshop de 1999, tal como se hizo ahora el 2017, se determinaron distintas definiciones de trauma oclusal para la evaluación clínica, el diagnóstico y un correcto tratamiento de la oclusión en la enfermedad periodontal. ¿Qué conceptos tenemos? Primero, el trauma oclusal, ya es una lesión que consiste en cambios tisulares, es decir, cambio a nivel de los tejidos, que se producen en el aparato de inserción del diente como resultado de fuerzas oclusales. El frémito es aquel movimiento palpable o visible de un diente cuando está sometido a ciertas fuerzas oclusales. Es como que el diente vibra, ¿ya? El bruxismo o rechinamiento de los dientes es el hábito, mal hábito, de apretar o rechinar los dientes. Ahora, ¿qué es el trauma oclusal? ¿Ya? El trauma oclusal primario acá es una lesión consistente en cambios tisulares que se generan por fuerzas oclusales excesivas que están aplicadas a un diente o dientes con un diente con soporte periodontal normal, ¿ya? Este tipo de trauma se va a producir en presencia de niveles de hueso normales, es decir, no hay pérdida ósea, niveles de inserción normales y fuerzas oclusales que son excesivas o anormales, ¿ya? Acá, si se fijan, en esta zona se ve como el centro de rotación en un diente donde no hay pérdida de los tejidos de soporte, ¿ya? El centro de rotación está justo al centro, este es el fulcrum, ¿ya? Si yo aplico una fuerza acá, mi fulcrum está aquí, ¿ya? Está como a la mitad del diente. En cambio, tenemos otro tipo de trauma oclusal que es el secundario, ya que es una lesión consistente también en cambios tisulares por fuerzas normales o excesivas aplicadas a un diente o dientes con soporte periodontal reducido, ¿ya? Este tipo de trauma se va a producir en presencia de pérdida ósea, pérdida de inserción y fuerzas oclusales que son normales o que son excesivas, ¿ya? Acá, por ejemplo, cuando tenemos un diente con un periodonto que está reducido, vemos que el centro de rotación cambia, ¿ya? Y se encuentra más hacia el ápice del diente. Es decir, si yo aplico una fuerza en este sentido y en esta dirección, en este sentido y en esta zona del diente, aquí se va a producir mi rotación, ya mi eje de rotación. Últimamente, o en los estudios que se vieron cuando se hizo el workshop del 2017, no se pudo establecer bien cuál era la definición de un diente con periodonto reducido. Ya todavía se está estudiando bien a qué se refiere este tipo de periodonto. Solo se sabe que es un periodonto que tiene características anormales.
Ahora, ¿cómo nosotros detectamos el trauma oclusal cuando está presente? El trauma oclusal, lamentablemente, para que nosotros lo diagnostiquemos, solamente podemos hacerlo a través de cambios que observamos de forma histológica. Es decir, necesitamos una biopsia del periodonto para diagnosticar que efectivamente existe un trauma oclusal, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros como profesionales solamente nos vamos a poder enfocar en los signos clínicos y radiográficos que vamos a tener cuando existe presencia de un trauma oclusal, ¿ya? Para poder diagnosticarlo. Acá, en esta tabla, vemos cuáles son los indicadores de trauma oclusal de forma clínica y radiográfica que nosotros podemos observar, ¿ya? Tenemos características como el frémito, movilidad, discrepancias oclusales, que les voy a hablar un poquito más sobre esto también adelante, facetas de desgaste, migración dentaria, dientes con fracturas o cracks de esmalte, hipersensibilidad, disconfort o dolor a la masticación. El espacio del ligamento periodontal se encuentra ensanchado a nivel radiográfico. Podemos también observar reabsorción radicular y también desgaste a nivel del cemento, ¿ya? Es importante que hagamos diagnósticos diferenciales porque si yo encuentro movilidad y frémito, no necesariamente va a ser por un trauma oclusal, ¿ya? O por presencia de traumatismo oclusal, ¿ya? Porque esta movilidad y frémito puede ser también por presencia de bruxismo o por otro tipo de alteraciones, ¿ya? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial cada vez que encontremos alguno de estos signos. ¿Cuáles son los efectos del trauma oclusal en el inicio y progresión de la periodontitis? Histológicamente, un diente que esté donde haya presencia de trauma oclusal va a presentar zonas de tensión y presión dentro del periodonto. Les voy a mostrar una fotografía un poquito más adelante, ¿ya? Pero siempre hay zonas de tensión y presión en un diente que está sometido a trauma oclusal. La ubicación y la gravedad de las lesiones va a variar según la magnitud y la dirección de estas fuerzas, ¿ya? ¿Qué vamos a poder ver nosotros en las zonas de presión? Un aumento en la vascularización y permeabilidad. Puede haber también hialinización o necrosis del ligamento periodontal. Podemos encontrar hemorragia, trombosis, reabsorción ósea, reabsorción radicular y desgarro del cemento o desgaste del cemento. En cambio, en las zonas de tensión, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que se alargan las fibras del ligamento periodontal. Vamos a ver que existe síntesis de tejido óseo y síntesis de cemento. Acá en esta fotografía podemos ver cuáles son las zonas de tensión y de presión que se aplican o que existen dentro de un diente cuando se aplica una fuerza. Si yo aplico una fuerza en este sentido y en esta dirección, según la magnitud de esta fuerza, yo voy a tener acá, por ejemplo, si aplico la fuerza aquí, el diente, la raíz del diente se va a ir hacia este lado. Entonces voy a tener compresión en esta zona y también acá. Mientras que si aplico la fuerza acá, en estas zonas voy a tener zonas de tensión y acá también, ¿ya? También podemos presentar cambios histológicos, ¿ya? Y esto se presenta como una respuesta adaptativa del periodonto al trauma oclusal, ¿ya? Se ha visto, entonces, que estos cambios histológicos, cuando tenemos un trauma oclusal de tipo crónico, es decir, de larga data en el tiempo, ¿qué va a pasar con el hueso alveolar? Va a disminuir su densidad. ¿Y qué va a pasar con el espacio periodontal? Va a aumentar este espacio. ¿Ya? Estas son algunas de las características histológicas que ocurren como respuesta adaptativa al trauma. ¿Cuál es el rol de la oclusión en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal? Se han hecho estudios desde hace casi 100 años ya con respecto a cuál es el rol de la oclusión en la periodontitis, ¿ya? Acá algunos estudios en 1901, por ejemplo, Caroli evaluó la asociación entre fuerzas oclusales excesivas y destrucción periodontal. También en 1917 y 1926, Stillman también evaluó que la fuerza oclusal excesiva era la causa primaria de la enfermedad periodontal y, como ocurría esto, se debían controlar estas fuerzas oclusales para prevenir y también para tratar la enfermedad periodontal. O sea, consideraba que la fuerza oclusal excesiva era un factor etiológico de la enfermedad periodontal.
Esto generó mucha controversia, ya porque se empezó a investigar, a indagar un poquito más en este tema y se quería saber si es que efectivamente existe una relación entre las fuerzas oclusales excesivas y la progresión de la enfermedad periodontal. ¿Cómo se evalúan las fuerzas oclusales en clínica y cuándo se convierte una fuerza oclusal en excesiva? Cuando se detecta una fuerza oclusal y se concluye que finalmente esta fuerza es excesiva o es muy exagerada, ¿cuándo se debe iniciar el tratamiento y cómo se realiza? Estas fueron algunas de las interrogantes con las que se dio pie para empezar a avanzar en la investigación en la oclusión y periodoncia. Se hicieron entonces estudios con material humano de autopsias o modelos animales, ¿ya? Varios autores indicaron que las fuerzas oclusales sí se consideraban como factor desencadenante de la enfermedad periodontal y provocaban la progresión también de la lesión periodontal, es decir, se generaba mayor destrucción. Hay una relación entre la oclusión y la enfermedad periodontal que se basaba en la observación clínica en vez de la evaluación científica. Entonces, estos estudios de hace mucho tiempo como no tienen esta comprobación o esta base científica, no son muy aplicables los resultados, ¿ya? Las conclusiones de estas investigaciones tampoco son muy certeras, ¿ya? Los objetivos de los estudios en animales eran determinar la respuesta clínica e histológica del periodonto a las fuerzas oclusales aplicadas. Y como conclusión, se vio que las fuerzas oclusales excesivas favorecían la progresión de la enfermedad periodontal. A finales de los años 30 también se vio que habían fuerzas oclusales excesivas, también como factor causal de la enfermedad periodontal, y se concluyó que el ajuste oclusal era necesario en el tratamiento periodontal y que las discrepancias oclusales debían tratarse profilácticamente para prevenir la enfermedad periodontal. O sea, aunque hubiese, por ejemplo, una interferencia o un contacto prematuro o tuviésemos algo oclusal que arreglar, eso debía hacerse antes, ¿ya? Antes del tratamiento periodontal incluso. Finalmente acá, otros estudios encontraron resultados totalmente opuestos. Por ejemplo, Orban y Weinman en 1933 evaluaron que el efecto de las fuerzas oclusales excesivas sobre el periodonto y encontraron que no había una relación entre estas fuerzas y la destrucción periodontal, sino que lo que generaba la destrucción periodontal era la inflamación gingival que se extendía desde el hueso de soporte. También en 1950 y 1960 se hicieron estudios en ratas, monos y perros, ¿ya? Y se evaluó los efectos de las fuerzas oclusales también sobre el periodonto, indicando que las fuerzas oclusales excesivas no eran un agente causal de la destrucción periodontal. Entonces tenemos aquí las dos vías o las dos grandes corrientes, ¿ya? En los estudios que se hacían con respecto a la oclusión y la enfermedad periodontal, algunos decían que la oclusión sí causaba enfermedad periodontal o si era un factor etiológico, y otras corrientes decían que efectivamente no se generaba destrucción periodontal a causa de la oclusión o las fuerzas oclusales excesivas. Acá, Glickman y colaboradores ya hicieron estudios en modelos de animales. ¿Qué hicieron? Generaron un gran contacto oclusal en algunos dientes en animales, ya hicieron unas restauraciones más altas, entre comillas, y observaron que no hubo un inicio de la enfermedad periodontal por estos contactos oclusales, pero se vio que un estudio en monos sí existía lo que se denominó una vía alterada de destrucción ante fuerzas oclusales excesivas. Esta vía alterada de la destrucción genera un cambio en la orientación de las fibras gingivales y del ligamento periodontal por fuerzas oclusales excesivas. ¿Ya? La inflamación gingival se extiende a lo largo del ligamento periodontal y finalmente se generan defectos óseos verticales por la inflamación y por la destrucción ósea siguiendo la línea del ligamento periodontal. Otro estudio también vio que el hueso en las zonas de furca se generaba una tensión por fuerzas oclusales excesivas, lo que conllevaba también a generar una pérdida ósea. También se hizo un estudio con material de autopsia humano, ¿ya? Y como resultado se obtuvo que las fuerzas oclusales excesivas más la presencia de inflamación asociada a placa bacteriana genera un cambio en la alineación del ligamento periodontal
También se generaba una vía alterada de inflamación y destrucción, llevando finalmente a la generación de defectos óseos de tipo vertical. Entonces, ocurrían dos procesos patológicos al mismo tiempo, es decir, ocurrían fuerzas oclusales excesivas y también inflamación asociada a la placa bacteriana. Esto llevaba finalmente a una pérdida ósea y esto se denominó un efecto codestructivo, ¿ya? Que finalmente lleva a mayor pérdida ósea. Entonces, el ajuste oclusal se determinó que era una parte del tratamiento en la enfermedad periodontal, pero no nos sirve su prevención. O sea, no hay que hacer un ajuste oclusal para tratamiento de la enfermedad periodontal, sino que solamente es una parte o podría ser una parte del tratamiento. Acá tenemos el concepto de Glickman, ¿ya? Que se estableció alrededor de 1965 a 1967, donde se estableció que existía esta vía de diseminación de una lesión periodontal que estaba asociada a la placa bacteriana, y esta vía puede ser modificada si actúan fuerzas de magnitud anormal sobre dientes que presentan placa bacteriana subgingival. Se desarrollan efectos óseos verticales y también sacos infraóseos. Acá entonces se divide la estructura periodontal en dos zonas, la zona de irritación y la zona de codestrucción. En la zona de irritación corresponde a la encía marginal e interdental. Acá la inflamación gingival no puede ser inducida por las fuerzas oclusales traumáticas, sino que es el resultado de la irritación por la presencia de placa bacteriana. Y primero involucra al hueso alveolar y luego el ligamento periodontal y se genera pérdida ósea de tipo horizontal. La zona de codestrucción afecta al ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar. Y está limitada coronalmente aquí por las fibras colágenas transeptales y dentoalveolares. El tejido en esta zona se vuelve una lesión por fuerzas oclusales traumáticas. Las fibras que separan la zona de codestrucción afectan en dos direcciones. Acá. Una lesión inflamatoria que se mantiene por la placa bacteriana en la zona de irritación, y el trauma induce cambios también a nivel de la zona de codestrucción. ¿Cuál es el rol de la oclusión en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal? Aquí se hizo un estudio con autopsias humanas, ¿ya? Donde se evaluó la relación de la placa subgingival con la morfología de defectos óseos con o sin fuerzas oclusales. El frente de placa se encontraba en el borde más apical de la placa subgingival, ¿ya? Eso quiere decir que estaba muy cerca del epitelio de inserción y seguía la morfología del defecto óseo. La relación del nivel de placa bacteriana entre dientes adyacentes también generaba una pérdida ósea interproximal, horizontal o vertical. Y también se vio que fuerzas oclusales excesivas no tenían relación con el defecto óseo, ¿ya? Sino que los defectos verticales existen en dientes con o sin trauma. Se concluyó entonces en este estudio que la pérdida ósea está asociada al crecimiento apical de la placa bacteriana y no había relación entre las fuerzas oclusales excesivas y la formación de defectos óseos verticales. En los años 70 se hicieron dos estudios en animales. Un grupo estaba a cargo de Paulson y colaboradores y otro grupo estaba a cargo de Linde y colaboradores. El estudio de Paulson fue hecho en monos ardilla y a estos monos en ciertos dientes se les aplicaron fuerzas mesiodistales que equivalen a fuerzas de ortodoncia. En cambio, Linde usó perros sabuesos. Para que sepan, en general en los estudios de periodoncia se utilizan perros Beagle, ¿ya? Y aquí se aplicaron fuerzas que eran en sentido vestíbulo-lingual, utilizando también esta metodología de usar contactos oclusales altos. En ambos grupos se evaluaron las fuerzas oclusales excesivas con y sin la presencia de placa bacteriana. Y los resultados, se observó que las fuerzas oclusales excesivas cuando no había presencia de placa bacteriana sí generaba pérdida ósea y movilidad, pero no se comprobó que estas fuerzas oclusales por sí solas generaran pérdida de inserción. Además, cuando se eliminaban estas fuerzas excesivas, la pérdida ósea fue reversible. Cuando tenemos placa bacteriana que actúa sola, se genera inflamación de la encía y de las estructuras de soporte periodontal. Pero cuando tenemos placa bacteriana más fuerzas oclusales excesivas, se genera una mayor pérdida ósea
Esto se vio en ambos modelos animales. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar acá a partir de los estudios de Linde y Paulson? Primero, que sin inflamación inducida por placa bacteriana, el trauma oclusal no provoca pérdida ósea irreversible ni pérdida de unión del tejido conectivo. Por lo tanto, el trauma oclusal no es un agente causante de la periodontitis. Otra conclusión es que cuando se eliminaba la placa bacteriana y se generaba un control de la inflamación, se detenía la progresión de la enfermedad periodontal, tanto si hay fuerzas oclusales excesivas o si no hay. El trauma oclusal no causa periodontitis, pero puede ser un cofactor que puede acelerar el deterioro periodontal en presencia de periodontitis. Otros estudios en seres humanos, ¿ya? Tienen que saber que los estudios en seres humanos en general tienen un dilema ético, ¿ya? Porque para evaluar cuál es el factor o cuál es la función o la relación entre la oclusión y la enfermedad periodontal, tendríamos que tener un grupo al que no le tratáramos la periodontitis y otro grupo al que sí le tratáramos la periodontitis, ¿ya? Y eso no puede ser, no podemos dejar pacientes sin tratamiento. Entonces, se determinó que los estudios prospectivos del efecto de las fuerzas oclusales en la progresión de la periodontitis no son éticamente aceptables en seres humanos, ¿ya? Entonces, solo nos basamos en investigaciones que son retrospectivas y solo observacionales, ¿ya? Acá igual podemos observar otros estudios que se hicieron también en animales y humanos, ¿ya? Para estudiar la asociación leve entre las discrepancias oclusales o el trauma oclusal y los cambios que se generaban a nivel de las estructuras del soporte periodontal. Los estudios en animales se vio que el trauma oclusal genera un efecto en las estructuras del soporte periodontal, pero no inicia la destrucción del aparato de inserción, ¿ya? Lo que resultaría en una pérdida de inserción medible. Los estudios en seres humanos vieron que también cuando se hace el tratamiento de discrepancias oclusales, se pueden obtener mejores resultados después del tratamiento periodontal, o sea, primero hacer el tratamiento periodontal y después hacer el tratamiento de discrepancias oclusales, ¿ya? Estas investigaciones no establecen que exista una relación causa-efecto entre la oclusión y la enfermedad periodontal, sino que la oclusión es un factor de riesgo potencial en la destrucción periodontal y que cuando controlamos la oclusión podemos enlentecer la progresión de la destrucción periodontal y mejorar los resultados del tratamiento. Debe reducirse el efecto de la oclusión en la enfermedad periodontal mediante el conocimiento del riesgo, el diagnóstico de la existencia del factor de riesgo y su minimización con el uso de tratamientos. Hay distintos tratamientos que nosotros podemos hacer para reducir los efectos de alguna oclusión traumática o de fuerzas oclusales excesivas, ¿ya? Sobre el periodonto, por ejemplo, realizar ajuste oclusal, ortodoncia o el uso de férulas, ¿ya? Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Vamos a hablar primero entonces de la movilidad. ¿Qué métodos se utilizan para detectar movilidad en los dientes? Nosotros, según las clases que les hicieron el semestre pasado, ¿ya? Evaluamos que se hace un examen visual clínico, ¿ya? En el cual se ejercen fuerzas en sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual usando los mangos de dos instrumentos rígidos. Nunca medimos la movilidad solo utilizando el pulpejo de los dedos, ¿ya? Siempre con dos instrumentos rígidos. ¿Cuál es la causa de la movilidad aumentada? Podemos tener factores relacionados con la movilidad, por ejemplo, el estado periodontal, cuando hay presencia de inflamación, pérdida de inserción clínica o pérdida ósea. También puede haber movilidad posterior a una cirugía periodontal, por trauma oclusal, por embarazo o por procesos patológicos de los maxilares. Tenemos también los conceptos de movilidad fisiológica y patológica, ¿ya? La movilidad fisiológica es aquella que no supera el límite fisiológico, ¿ya? Y es adaptativa. En cambio, la patológica es aquella donde se supera el límite fisiológico y adaptativo del diente. La movilidad cuando existe una movilidad estable, es decir, tenemos un diente que nosotros a lo largo del tiempo lo vamos estudiando y se mantiene con una movilidad, por ejemplo, grado 1, eso es aceptable.
Pero la movilidad progresiva, es decir, si tenemos al inicio un diente con una movilidad grado 1 y cuando vamos haciendo las mantenciones o cuando vamos viendo al paciente después de los años nos damos cuenta que esta movilidad aumenta a un grado 2 o 3, cuando esta movilidad es progresiva se tiene que controlar con el tratamiento de la inflamación, evaluar un ajuste oclusal y también evaluar una ferulización. ¿Cuál es el objetivo terapéutico de controlar la movilidad? Mantener la salud, lograr estabilidad, comodidad y función en la dentición del paciente. Puede ser en la dentición normal del paciente o puede ser también a través del uso de prótesis fija o de prótesis implanto soportada. Acá, ¿se acuerdan? Aquí está cómo medíamos nosotros la movilidad, ya según cómo la encontrábamos en la clínica. Tenemos la movilidad de la corona dentaria de 0,2 a 1 milímetro en sentido horizontal, eso es una movilidad grado 1. La movilidad de la corona dentaria excediendo 1 milímetro en sentido horizontal, eso es una movilidad grado 2. Y cuando ya tenemos una movilidad de la corona en sentido vertical y horizontal, eso ya es una movilidad grado 3. Se ha visto acá en diversos estudios que cuando tenemos dientes que tienen una movilidad inicial, ¿ya? Si se hace el tratamiento periodontal, estos dientes que ya tenían una movilidad tienen una menor ganancia de nivel de inserción clínica que aquellos dientes que no tenían movilidad en un inicio. También se ha visto que la ferulización en la movilidad dentaria se ha evaluado también posterior a la terapia periodontal no quirúrgica y a la terapia periodontal quirúrgica, y no existen diferencias entre sitios ferulizados y no ferulizados. La disminución de la movilidad en ambos grupos, es decir, en aquellos con terapia periodontal no quirúrgica y terapia periodontal quirúrgica, se debe a una reducción en la inflamación y un ajuste oclusal cuando se hace la terapia periodontal no quirúrgica, ¿ya? También se hacen maniobras para la reducción de la movilidad y estas tienen que ir antes de la terapia periodontal quirúrgica. No podemos, por ejemplo, tener un diente con movilidad al que yo le voy a hacer una regeneración ósea. Si tengo un defecto de tipo vertical o un defecto que es contenible, que tiene indicación para regeneración, y tiene ese diente movilidad, yo tengo que generar una estabilidad de esa movilidad antes de hacer el tratamiento periodontal quirúrgico. Si no, mi tratamiento no va a funcionar o no va a tener el éxito que yo necesito. También la ferulización no tiene un efecto duradero en la movilidad. O sea, se sabe que una vez que uno feruliza, si uno retira esa férula, lo más probable es que el diente se vuelva a mover en unos 6 meses. ¿Ya? Esto es cuando la movilidad es de tipo grado 2 o 3. ¿Ya? Como conclusión, no existe una asociación entre la movilidad y las fuerzas oclusales, porque como les mencioné, la movilidad se atribuye más a la inflamación, ¿ya? Más que a la fuerza oclusal. Ahora, otra cosa que se evalúa en la oclusión es la relación entre las cúspides, ¿ya? Acá nosotros queremos ver discrepancias o disonancias oclusales, que son los contactos de las superficies opuestas de los dientes que no están en armonía entre sí ni con el control anatómico y fisiológico de la mandíbula. Se ha visto que la relación cuspidia es un factor importante en la transmisión de fuerzas oclusales al periodonto. Y esto puede indicar que existe un rol de la relación cuspidia en la progresión de la destrucción periodontal o en los resultados del tratamiento periodontal. Se vio en unos estudios que aquellos molares que tenían contactos no funcionales tenían mayor profundidad de sondaje y mayor pérdida ósea que aquellos sin contactos no funcionales. También no se ha demostrado que exista alguna relación del trauma oclusal y la presencia de un deslizamiento entre los contactos en relación céntrica y MIC, es decir, un contacto prematuro. Se han asociado otros hallazgos clínicos con el trauma oclusal, pero es difícil de relacionar con contactos oclusales, ¿ya? Puede existir movilidad, pero esta se puede deber a otros factores, por ejemplo, la pérdida de inserción clínica o pérdida ósea. Y también puede existir desgaste oclusal, pero este desgaste oclusal tampoco se puede determinar si es por hábitos parafuncionales o funcionales, ¿ya? Entonces no podemos decir que si hay un desgaste hay trauma oclusal o si hay movilidad hay trauma oclusal, ¿ya? Acá les muestro una foto, ¿ya? Donde se ve cómo es la generación de un contacto prematuro cuando nosotros tenemos un paciente
y lo manipulamos para llevar su mandíbula a una posición un poco más retruida, se genera un primer contacto, ¿ya? Y ese contacto en general nosotros ya lo llamamos un contacto prematuro, ya que está en una relación céntrica. Después de este primer contacto, que es donde la mandíbula está en una posición más retraída, se genera un deslizamiento hacia una posición de acomodo o hacia MIC, ¿ya? Que es la posición donde encontramos la máxima intercuspidación, ¿ya? Entonces se ha visto que no existe una relación entre la generación de un contacto oclusal y el trauma oclusal, ¿ya? ¿Cuándo indicamos realizar un ajuste oclusal? ¿Ya? Como evidencia, tenemos estudios que nos dicen que el ajuste oclusal mejora los parámetros periodontales, pero esta evidencia es bien limitada, ¿ya? En las periodontitis avanzadas sí se ha visto que el ajuste oclusal redujo o disminuyó el contenido de proteínas y la actividad colagenasa sin afectar la cantidad de fluido gingival crevicular, esto durante el proceso de cicatrización de los tejidos periodontales. También se hizo otro estudio donde tenemos dos grupos, uno donde se hizo un ajuste oclusal por desgaste selectivo antes del tratamiento periodontal quirúrgico y tratamiento periodontal no quirúrgico, y otro grupo donde no se hizo ningún ajuste oclusal. Se vio que el grupo 1, donde se hizo el ajuste oclusal, mejoró en 0.4 milímetros el nivel de inserción clínica en comparación a aquellos que no presentaban ajuste oclusal, ¿ya? Sin embargo, la disminución de la profundidad del sondaje y la movilidad que obtuvimos eran bien similares, entonces solo obtuvimos un efecto a nivel del nivel de inserción clínica. Como conclusión, el ajuste oclusal puede ralentizar la progresión de la periodontitis y mejorar el pronóstico. Ahora, el ajuste oclusal tiene dos enfoques. Podemos hacer un ajuste oclusal de forma reversible o irreversible. De forma reversible tenemos los procedimientos de ferulización, dispositivo interoclusal y ortodoncia. Y un enfoque reversible tenemos el tallado selectivo o ajuste oclusal selectivo por desgaste. La ventaja es que se van a minimizar las fuerzas oclusales en todo momento y a lo largo de toda la vida del paciente si es que lo generamos, ¿ya? Ahora, si la terapia periodontal no quirúrgica mejora la movilidad y genera resultados favorables a largo plazo, entonces, ¿el tratamiento oclusal o el ajuste oclusal es efectivamente responsable de la mejoría clínica? ¿Qué es? ¿Qué hace que mejore los resultados clínicos en una periodontitis? ¿El tratamiento periodontal no quirúrgico o el ajuste oclusal? La selección del tratamiento de sobrecargas oclusales debe considerar la capacidad y confianza del profesional, ya porque acá no, por ejemplo, un dentista general que haga ortodoncia o que no tenga tanto manejo y se pone a hacer ortodoncia o dispositivos interoclusales puede generar más un daño que un beneficio sobre el paciente. También la presencia o ausencia de hábitos parafuncionales, presencia o ausencia de alteraciones en la ATM o a nivel muscular, y también va a depender el tratamiento de los recursos y el estado psicológico del paciente. Ahora, la ferulización. ¿Qué indicaciones tenemos para realizar un procedimiento de ferulización? Estas son bien limitadas, ¿ya? Y tienen que estudiarse bien si van a generar un beneficio en el paciente. Primero, cuando tenemos una movilidad progresiva, cuando tenemos una movilidad que altera la función masticatoria, cuando tenemos una movilidad que genera incomodidad o inseguridad porque afecta a la estética del paciente, y en piezas tratadas periodontalmente que no resistan la función normal, es decir, después de un tratamiento periodontal. ¿Qué ventajas tiene la ferulización? Primero, que transforma varias piezas dentarias individuales con distintos grados de movilidad en una sola, entonces funciona como una pieza multiradicular, es un bloque, ¿ya? Como funciona como bloque, también mejora la resistencia de las piezas dentarias alterando el área de aplicación y dirección de las fuerzas. ¿Qué desventajas eso sí presenta la ferulización? Primero, que no podemos hacer un diagnóstico individual, se van a dar cuenta ustedes cuando vean férulas, sobre todo a nivel del grupo quinto, si ustedes quieren evaluar la movilidad o hacer un diagnóstico de profundidad de sondaje, en verdad es muy difícil. Dificulta la remoción de la placa bacteriana y también del cálculo. El costo también.
A veces necesitamos generar un desgaste a nivel de las piezas dentarias y también la desventaja es que requiere de reparación muchas veces porque también se van a dar cuenta que cuando hagan férulas se van a ir soltando algunas con el tiempo, algunas no duran mucho tiempo y requieren también de mantención. Acá les muestro una foto donde se hizo un tratamiento de una ferulización en un paciente, ¿ya? En primera instancia se hace el tratamiento periodontal no quirúrgico, se hace el sondaje, el tratamiento, una buena eliminación de todo el cálculo, todas las manchas, cualquier tipo de factor retentivo de placa, ¿ya? Acá, por ejemplo, en este caso se realizó un desgaste como para tratar de mejorar un poco la adhesión del material y también se utilizó aislación absoluta, ¿ya? Muchas veces ustedes pueden hacer solo aislamiento relativo, pero depende de cómo vayan a hacer su manejo en el paciente. Y acá se realizó una férula solo con resina compuesta, ya no se utilizó alambre. Y súper importante acá que le muestren al paciente cómo se hace la limpieza de estas zonas, porque no es solo ferulizar, sino que también es mantener. No sirve de nada que ferulicemos si el paciente no se va a cepillar o no va a mantener una buena higiene porque vamos a generar mayor daño, ¿ya? Que es, por ejemplo, lo que se ve acá en la última foto. Este paciente, antes de que se le hiciera esta férula, se le había hecho esta, ¿ya? Que era una férula porlingual, que tenía un alambre, aquí esto parece como más una aguja, ya se utilizó una aguja quizás para realizar esta contención, ya, esta férula. Y miren cómo el paciente generaba gran acúmulo de placa bacteriana y de depósitos duros. Ya se dificulta bastante la higiene en la zona lingual, entonces realizar tratamientos así no vale la pena. Acá les muestro otras fotos de cómo se utiliza también la ferulización. Estas son las contenciones típicas después de un tratamiento de ortodoncia, ¿ya? Acá estas férulas que muchas veces les van a dar dolores de cabeza porque también existen de esta forma y son muy difíciles de higienizar y muy difíciles también de tratar. Acá también cómo se utiliza la ferulización para un tratamiento de un traumatismo dentoalveolar. Y este también es un tipo de ferulización, que es la utilización de un dispositivo interoclusal que puede ser superior o inferior y que tiene ciertas características dependiendo de qué se le diagnostique al paciente. Esto se utiliza mucho en el tratamiento de trastornos temporomandibulares. Ahora, ¿hay datos que apoyen el papel del desarrollo de la anfracción en la oclusión? Primero vamos a definir lo que es una anfracción, ya que es una pérdida patológica de sustancia dura del diente que se genera por fuerzas de carga biomecánicas. En general, se genera esta lesión en forma de cuña o de media luna a nivel del cuello del diente o a nivel de la zona cervical del diente, ¿ya? Que se genera principalmente por fuerzas de flexión. ¿Qué lesiones cervicales no cariosas conocemos? La abrasión, la erosión, puede ser biocorrosión, afracción o pueden ser combinadas. Y se sabe que todas pueden presentar una causa multifactorial. No hay una única causa para generar una lesión cervical no cariosa. En diversos estudios se ha visto, por ejemplo, que aumentan las lesiones cervicales no cariosas en presencia de facetas de desgaste, en estudios que se hacen con seguimientos de 3 años. Y también otros estudios muestran lo contrario, que la eliminación de interferencias en excursiva mediante ajuste oclusal no reduce la progresión de las lesiones cervicales no cariosas. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros evaluemos. ¿Qué cosa? Los hábitos de cepillado del paciente para detectar, por ejemplo, si existe abrasión. Evaluar la dieta y los trastornos alimenticios. Hay pacientes que son fanáticos del limón, les encanta el vinagre, las cosas ácidas, ¿ya? O pacientes también que tienen bulimia o que tienen tendencia a reflujo gastroesofágico, ¿ya? Generan un cambio en el pH y también pueden generar este tipo de lesiones cervicales no cariosas. También hay que evaluar las relaciones oclusales y los hábitos parafuncionales. Y se sabe que las restauraciones y o la cirugía plástica periodontal debe ir antes, ¿ya? Debe ir antes del control de cualquier hábito y o carga oclusal alterada que pueda afectar el pronóstico del tratamiento. No podemos hacer restauraciones o cirugías sin antes haber evaluado estos hábitos. Como conclusión, entonces, la relación causal entre las fuerzas oclusales excesivas y la progresión de las lesiones cervicales no cariosas todavía es incierta, todavía no se sabe bien cómo funciona, ¿ya? Y la anfracción sigue siendo un concepto teórico basado en la biomecánica y no está respaldado por evidencia clínica apropiada.
No se pueden hacer muchos estudios en cuanto al tema de la anfracción porque es difícil replicar el tipo de fuerza, ¿ya? Ahora, a modo de conclusiones, me voy a basar en el workshop del 2017, ya que tiene una parte de conclusiones muy interesante donde se resume un poco todo lo que vimos en esta clase. En cuanto entonces al trauma oclusal y la fuerza oclusal traumática. ¿Puede la fuerza oclusal traumática o el trauma oclusal causar pérdida de inserción periodontal en humanos? No hay evidencia suficiente que respalde esta información. ¿Puede la fuerza oclusal traumática causar inflamación periodontal? Hay evidencia limitada de estudios en humanos y animales de que las fuerzas oclusales traumáticas puedan efectivamente causar inflamación en el ligamento periodontal. Otras conclusiones. ¿Las fuerzas oclusales traumáticas pueden acelerar la progresión de la periodontitis? Las fuerzas oclusales traumáticas podrían asociarse con la severidad de la periodontitis y estudios en animales indican que podría aumentar la pérdida ósea. ¿Las fuerzas oclusales traumáticas pueden generar lesiones cervicales no cariosas o recesiones gingivales? No hay evidencia de que esto ocurra. ¿Las fuerzas de ortodoncia se asocian a efectos adversos en el periodonto? Se ha visto acá en estudios animales, ¿ya? Que bajo ciertos tratamientos de ortodoncia se pueden generar fuerzas que afectan al periodonto y provocan daños como reabsorción radicular, trastornos pulpares, recesión gingival y pérdida ósea. Sin embargo, otros estudios indican que cuando hay un buen control del biofilm con un periodonto reducido pero sano, estos pacientes pueden recibir movimientos de ortodoncia sin comprometer el periodonto. Finalmente, la eliminación de los signos de las fuerzas oclusales traumáticas mejora la respuesta al tratamiento periodontal. Reducir la movilidad de los dientes puede mejorar los resultados del tratamiento periodontal, pero no hay evidencia clínica suficiente que evalúe el impacto de la eliminación de los signos de las fuerzas oclusales traumáticas en respuesta al tratamiento periodontal. ¿Deberíamos seguir distinguiendo aún entre trauma oclusal primario y secundario en relación al tratamiento? Recuerden que el trauma oclusal primario es una lesión que resulta en cambios tisulares por las fuerzas oclusales traumáticas aplicadas a uno o varios dientes con soporte periodontal normal y se manifiesta clínicamente con una movilidad adaptativa y no es progresiva. En cambio, el trauma oclusal secundario es una lesión que resulta en cambios tisulares debido a fuerzas oclusales traumáticas o fuerzas normales aplicadas a un diente o dientes con soporte periodontal reducido. Los dientes con movilidad progresiva también pueden presentar migración y dolor en la función. Acá sí tenemos una movilidad progresiva. Las terapias periodontales actuales están dirigidas a que abordemos la etiología, ¿ya? En este contexto, las fuerzas oclusales traumáticas. Los dientes con movilidad progresiva, eso sí, pueden requerir cierta ferulización para la comodidad del paciente, como les expliqué anteriormente cuáles eran algunas de las indicaciones, ¿ya? Entonces, esta movilidad progresiva nosotros vamos a tener que tratarla, ¿ya? O tenemos que tratar de controlarla en el tiempo para reducir los efectos nocivos que puede tener sobre el periodonto o sobre el paciente, ¿ya? Eso es, espero sus dudas y espero que hayan aprendido harto de esta clase. Que estén bien.